estamos en una nueva edición de Entrevistas en la Redacción del Cóndor. Obviamente no hace falta demasiada presentación, estamos con Martín Sabatella, ex intendente de Morón, ex diputado, bueno, con múltiples funciones en la función pública en los últimos años. Pero ahora, bueno, abocado nuevamente al distrito, ¿no? Poniendo el eje, el ojo en el distrito de Morón, donde, a ver, no le vamos, empecemos por las fáciles. Morón gestión, Morón intendencia está bastante convulsionado. Hay una interna que ya de jornada, que es pública. Se impone una pregunta inicial: ¿cómo es tu relación con Lucas con el intendente? Bueno, en principio, nada, gracias por el encuentro. Es cierto, estoy bastante más tiempo que lo que estuve en otros momentos en Morón, sobre todo porque tengo una preocupación por el impacto de las políticas de Milei en el distrito. O sea, yo vivo acá, nunca dejé de militar acá también, más allá de las responsabilidades nacionales, tanto de gestión como partidaria. Es una fuerza política que nació en Morón, pero que es una fuerza política nacional. Por lo tanto, mi responsabilidad nacional con nuestra fuerza política y con la construcción de un proyecto nacional, obviamente eso está presente y en eso milito todos los días. Pero por supuesto, en nuestra historia, en nuestro presente y en nuestro futuro, Morón es muy importante. Es el lugar donde nacimos, es el lugar donde nació esta fuerza política, donde hicimos la primera experiencia de gestión. Por lo tanto, Morón tiene un peso específico en nuestra mirada, en nuestro proyecto, en nuestro rasgo de identidad que impacta también fronteras afuera. Por lo tanto, siempre he estado presente acá, acompañando obviamente la gestión con Lucas y con nuestro proyecto durante todos estos años. Así que para mí no hay una novedad en términos de la presencia, sino quizás en el tiempo que se dedica. Y además creo que en este momento de crisis nacional, donde las políticas de Milei impactan negativamente en todo el territorio nacional y en nuestros barrios. Además yo fui intendente en el 2000-2001, entonces siendo también que tuve una experiencia en un momento de crisis que no se puede trasladar mecánicamente acá, que no es exactamente lo mismo, que no es igual, pero que habla también de la necesidad de que el Estado local, la democracia de proximidad, la democracia de cercanía del gobierno local, en un momento de deterioro como el que estamos viviendo, necesita una impronta potente, necesita una planificación, necesita priorizar, necesita pensar cómo se ordena para reducir el daño del impacto nacional. Entonces creo también que ahí se puede aportar desde la propia experiencia de haber vivido un momento complejo. Entonces estamos, por supuesto, también muy presentes. En relación a las discusiones, sí, por supuesto, hay discusiones internas nuestras, sin novedad. No es una novedad que no encuentro debate y discuta. Somos una fuerza política que tiene en la vida política de Morón casi 30 años de existencia, y creo que con un nivel de protagonismo en la vida política de nuestra ciudad muy importante en estos últimos 30 años casi. Entonces, siempre hubo debate. Nosotros discutimos cómo construir una fuerza política nueva, cómo construir una propuesta local. No, por eso digo, ¿qué hacemos con ese proyecto? Nacionalizamos la propuesta, armamos un partido. No es necesario un debate. Pero claro, es que a mí me parece que no hay que dramatizar, hay que naturalizar que las fuerzas políticas debaten, discuten, y discusiones duras, profundas, que básicamente tienen que ver con la vida democrática de una fuerza, con el debate de ideas, con las lógicas dudas que vos podés tener en distintas coyunturas políticas, en posicionamientos que hay que tomar, decisiones que hay que tomar también. Entonces, siempre debatimos y discutimos, y hubo quienes estuvieron de acuerdo en algo, quienes no estuvimos de acuerdo en algún momento. Yo he perdido discusiones a lo largo de estos 30 años en un encuentro, otras veces las ganamos. Eso no significó nunca ruptura, significó poder procesar en unidad las diferencias y tener un sentido de pertenencia, de un proyecto común que ordena también la pertenencia más allá de si un día estás más de acuerdo o menos, o objetivos comunes. Entonces, para nosotros el debate político interno dentro de nuestra fuerza es algo que estuvo presente siempre. ¿Cuál es la novedad que impacta a la militancia, impacta a la dirigencia del encuentro e impacta a ustedes como periodistas también con una larga historia en la ciudad?
La novedad es que se hizo público, que eso nunca había pasado, nunca nadie había hecho público nuestros debates. Esa es la novedad. La novedad es que hubo una persona de nuestro espacio político que, como no pudo resolver las discusiones internamente, como perdía todas las discusiones internamente, pensó que la manera de resolverlas era haciéndolo público, y además enojado porque se lo había sacado de una responsabilidad que había tenido. Entonces hizo público. Bueno, yo creo que lo que hizo, justamente, la novedad es que él agarró e hizo pública nuestras discusiones. Y entonces la novedad política en el distrito es que por primera vez, el 10 de diciembre cumplimos 25 años de la primera vez que asumimos. Previamente tuvimos una vida protagonista también en el Consejo Deliberante. Pero por primera vez en todos estos años, el Nuevo Encuentro pone sobre el debate público estas internas. A mí me parece mal por dos cosas, porque me parece que tenemos que tener la capacidad de debatir hacia adentro las cosas, y me parece mal porque lesiona al intendente, lesiona al gobierno, lesiona a la fuerza política, y además te pone discutiendo cosas que a nadie le importan. Porque la verdad es que aunque vos debatas cosas que son importantes, la realidad es que la preocupación de la gente es que no puedes llegar a fin de mes, que si es jubilado no puedes comprar los remedios, que no puedes pagar la luz, que no puedes pagar el gas, que te roban cuando salís o entras de tu casa, que tenés un problema que digamos, yo creo que por responsabilidad de mi ley, que quita fondos, etcétera, pero tenés un problema con la reparación de las calles, que tenés un problema con las luminarias, que tenés problemas de la vida cotidiana, lo que a vos te atraviesa como familia, como vecino y vecina de Morón. Entonces, poner debates que no tienen que ver con lo que está sucediendo, me parece que no es bueno, aunque los debates, porque ahora después podemos ir a discutir qué es lo que estamos debatiendo, porque hasta ahora es... Tengo un asterisco en eso, digamos, justamente como vos lo mencionabas. Por un lado, obviamente, es casi una pregunta de perogrullo, pero se impone hacerlo igual. El debate interno, público, impacta negativamente en la gestión, por más que la gestión sea mala. Digamos, en la conciliación, mala, regular. Y además también digo lo que vos recién lo mencionabas muy bien. Este internismo, en cualquier partido, no importa cuál, en este momento a la gente le cae muy mal. Sí, no se pone en exécuta, digamos, a la gente. Eso lo sentimos todos como vecinos. Es que vos tenés que estar concentrado el 100% del tiempo en cómo tenés la mejor gestión para enfrentar la catástrofe que se está viviendo desde nuestra perspectiva política, el impacto del desastre brutal de lo que significa Milei en el gobierno, y con la angustia, el dolor, el sufrimiento que eso genera en nuestros barrios. Entonces, tendría que estar 100% pensando en eso. Ahora, la verdad que el debate se inició en relación a esta preocupación. Vos preguntás, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que empezaron a discutir? Nuestra primera discusión interna es que yo creo que nosotros tenemos excelentes equipos, gente muy preparada, muy comprometida, con mucha capacidad de gobernar y de hacer, con mucha sensibilidad también, con mucha experiencia muchos, y otros y otras muy capacitados y muy comprometidos también con una mirada renovada de lo que hay que hacer, incorporando novedades y adaptándose a los momentos. O sea, creo que tenemos excelentes equipos, pero que hay un problema de conducción en la lógica de la planificación, de la articulación, de la mirada estratégica, de la priorización. O sea, vos necesitas que eso se haga, y ahí me parece donde tenemos un problema, y mi discusión interna fue: hay que repensar el funcionamiento más en un momento de crisis, y si vos tenés un problema de ese tipo, se profundizó cuando se sacó la jefatura de gabinete, porque la jefatura de gabinete implica abordajes integrales, articulación, planificación, y se profundiza el problema cuando se diluye la Secretaría de Gobierno, que son dos áreas transversales que articulan una mirada integral del abordaje territorial. Claro, pero más allá del nombre, una concepción de cómo construís un gobierno eficiente, eficaz, que pueda pensar las políticas públicas, el anclaje territorial y social, el abordaje integral, la articulación de las áreas, las prioridades, cuando tenés problemas. Entonces, mi discusión es una discusión interna para colaborar, para que podamos tener el mejor gobierno, para que podamos tener las mejores respuestas. Eso se tomó mal, no se escuchó, creo que tenemos un problema de encerrarse, y eso es lo que ha generado inicialmente la discusión.
Después puede haber derivado para otras cosas, pero inicialmente es una profunda preocupación de cómo nos podemos debatir sin que nadie se enoje, cómo tenemos el mejor gobierno, cómo podemos dar las mejores respuestas y cómo hacemos que nuestros equipos, que son muy buenos, puedan rendir el 100%. Y para eso necesitas articulación, planificación, conducción, prioridades, estrategia, un montón de cosas que tienen que ver con el ordenamiento del funcionamiento del gobierno. Hoy no tenés diálogo con Lucas, ¿sí? Hoy hace bastante que no hablamos. Yo creo que eso es un error también. Yo propongo, me parece que hay que sentarse, hay que dialogar, hay que hablar, hay que escucharse. A mí me parece una cosa natural. O sea, yo creo que eso es parte de nuestra actividad. Entonces, sí, esa falta de vocación de escuchar, de dialogar, de sentarse a pensar, me parece otro error, pero no solamente conmigo, con el funcionamiento cotidiano de las áreas, de los equipos de gobierno. A ver, un intendente, y nosotros nos conocemos desde época, yo fui 10 años intendente, tiene que tener la última palabra, porque es que tiene la última palabra en el equipo de gobierno, no la única. Cuando vos gobernás no tenés la única palabra, tenés la última. Y no es lo mismo última que única, porque si es única, y eso te divorcia, te encierra, no escuchás, distintos saberes, distintas miradas, distintas cosas. Pero sí tenés que tener la última, eso sé que decidís. Pero la última significa que hubo otras previas, por eso es última. Hubo previa, entonces hubo previa de los equipos, hubo previa de los secretarios, hubo previa de las reuniones de gabinete, hubo previa de las miradas de la sociedad, que el Consejo Asesor, te acordás que habíamos armado nosotros en una época. Hubo previas que puedes estar de acuerdo o no, pero que escuchás y te armás una idea con la cual podés decidir. A mí, como ejercicio de gobierno, como ejercicio de la conducción de un dispositivo, me resulta raro poder decidir sin esa escucha. Porque me parece que te lleva a cometer más errores, me parece que tomás decisiones sin tener una mirada integral, parcial. Entonces, me parece que esa fue mi discusión. Tenemos que poder tener una mirada distinta de comunicar. Eso generó reacciones y bueno, y acá estamos. ¿Cuáles son las últimas decisiones que ha tomado Lucas que no compartís para nada y cuáles sí? De esta nueva gestión que Lucas quiere hacer, ¿no? Es como que se ve que hay una no conozco qué significa lo que se plantea como novedad. Yo creo que, digamos, a mí me parece mal en el funcionamiento, disolver la jefatura de gabinete me parece un error, sí. Lo dije, disolver la Secretaría de Gobierno me parece un error. Me parece que el diálogo con los distintos actores políticos y con la oposición, por ejemplo, tiene que ser de otra manera. Me parece que, así como digo que hay que diálogo interno, diálogo con los equipos, también tiene que haber diálogo con la oposición de otra manera. De hecho, nosotros hemos construido a lo largo de los años la capacidad de, sin que nadie deje de pensar lo que tiene que pensar, sin que nadie se diluya en ninguna cosa, pudimos construir mayorías, porque cuando vos sos gobierno, intentás construir mayorías y cuando te sentás ahí, sos representante del conjunto. Entonces, me parece que también hubo errores tácticos de las interlocuciones, hay gente que tiene mayor capacidad de interlocución y de construir consensos que otros y otras. De hecho, hubo un momento, un cambio de las interlocuciones y eso generó perder consensos. Claro. Entonces, con el Frente Renovador, por ejemplo, ¿qué vínculo nosotros, tienen? perfecta, somos muy bien. No, en Unión por la Patria estamos muy bien, nosotros tenemos la relación, el nuevo encuentro tiene la responsabilidad por ser la fuerza quizás más con mayor historia, o no sé si mayor historia no, porque hay otros que tienen más historia, pero con mayor peso específico hoy, tiene la responsabilidad también de generar las condiciones para que Unión por la Patria funcione bien, y nosotros, bueno, hoy tenemos con el Frente Renovador una excelente relación, con el PJ una excelente relación, de hecho venimos construyendo juntos, con todos los sectores, con la Cámpora, con el Movimiento Evita, con las otras organizaciones más chicas. Y la preocupación sobre el funcionamiento del gobierno es de todos y de todas, no es nuestra nada más. Y muchas veces las diferencias o las discusiones que hicimos que salieron públicas, no eran discusiones solamente en un encuentro. Otros sectores del gobierno que son parte de UP también comparten la preocupación sobre cómo mejoramos esto, la preocupación que pueden tener distintos sectores que son parte del gobierno y que nosotros tenemos una articulación permanente. Hoy hay un bloque que funciona ahí muy bien, hay un reconocimiento a Diego en su rol de diálogo y de interlocución con capacidad de construir mayorías, fronteras afuera de nosotros mismos
que hizo que inmediatamente, cuando se disolvió la Secretaría de Gobierno, los concejales por unanimidad decidan que Diego sea el presidente del bloque, y eso implica no solamente un reconocimiento a Diego, sino un reconocimiento a su capacidad de diálogo y de interlocución y de construcción de mayoría, que perdimos cuando hubo un momento donde se puso a otro a vincularse. Me parece que tenés que tener diálogo con los sindicatos, veníamos construyendo una relación buena, acordando procesos, y eso también se rompió. Con los sindicatos, ¿no? Me parece que Lucas se equivocó en poner del interlocutor tanto con la oposición como con los sindicatos, quien no tiene el mejor perfil para eso. Entonces, esas relaciones se tensaron. Me parece que hay que reconstruirlas. ¿De qué estamos hablando? Me parece que el haber puesto Lucas a Hernán ahí me parece que fue un error, porque no es su perfil más, no es el perfil más adecuado para vos. O sea, gente que tiene, cuando vos conformás equipo, decís, bueno, este es bueno para esto, este es bueno para esto, este es bueno para esto, este es bueno para tal cosa, esta es buena para esto, esta es buena para tal. Che, a mí no me dan esta tarea porque a mí no me sale, yo puedo hacer es una novedad. O sea, jugar más equipo, tenés que pensar, me parece que movieron las piezas equivocadamente. Bueno, desde el análisis político, uno infiere por tus palabras, Martín, que vos ves un Lucas Gui, un intendente encapsulado, o sea, ensimismado, con un pequeño grupo que ha dejado a mucha gente afuera, que no escucha a nadie, que toma decisiones, como vos decías, una cosa es tener la última palabra o la única, pero digo, desde lo personal, y voy a ser por ahí duro en los términos, quizás no es el término adecuado, ¿te sentís traicionado? Nosotros tenemos, a mí me parece que la preocupación central nuestra tiene que ser cómo cuidamos al gobierno y cómo cuidamos al propio Lucas. Yo creo que nosotros necesitamos que este sea el mejor gobierno y que Lucas haga la mejor gestión. Y para eso trabajamos todos los días nosotros. Digo nosotros como fuerza política. Para eso trabajan todos los compañeros y compañeras que están en el gobierno, para eso trabajan todos los concejales y concejalas, y para eso trabajan todos los consejeros y consejeras. Tener el mejor gobierno de Morón, fortalecer al gobierno, también fortalecer al intendente en el lugar que tiene hoy, y tener las mejores políticas, sobre todo porque necesitamos un gobierno que funcione para poder hacer reducción de daño de lo que hace el gobierno de Milei, y además trabajando en forma conjunta con el gobierno provincial. Lo que es cierto que tanto el gobierno provincial como el gobierno municipal no tienen la posibilidad de cubrir la ausencia del Estado Nacional. Por lo tanto, daño hay, daño va a haber. Lo ves en el puente abandonado en Aedo, lo ves en las obras abandonadas en los barrios, lo ves en las escuelas abandonadas, lo ves en que no llegas a fin de mes y lo ves que un jubilado no puede comprar remedios. Se ve, se vive, se sufre, lo ves en la seguridad. O sea, el impacto de la ausencia, del retiro del Estado por parte del gobierno de Milei se sufre. Y necesitamos un gobierno municipal y un gobierno provincial articulado, trabajando para enfrentarlo. Entonces, mi preocupación central está puesta ahí, y además poder tener todos los debates absolutamente necesarios, porque en todo caso lo que discutís es un contenido, un rumbo, un sentido que vos creés que tiene que tener el gobierno y que a veces se desvirtúa o no se hace todo lo que habría que hacer. En términos personales, yo te podría decir que me lo reservo. ¿Cómo llega un Javier Milei de golpe en poco tiempo? ¿Cómo llega? ¿Qué análisis tienes con Yo creo eso? que ¿Cómo la gente se vuelca por un outsider o una persona que no tiene nada que ver con la política? Yo creo que Javier Milei es fruto de varias cosas, pero fruto de problemas estructurales no resueltos en la Argentina. Milei cabalga sobre la idea de que el Estado no sirve y que la política tampoco. Es el presidente, y raro, ¿no? Dice que quiere disolver el Estado y que es un topo para destruir el Estado. El presidente, o sea, hay una contradicción ahí, dice que la política no sirve, pero es un dirigente político, le guste más o no, es eso, pero no importa. Cabalga sobre, por ejemplo, que el Estado no funciona y que la política no sirve. Y la realidad es que yo creo que es todo lo contrario. Creo que una sociedad sin un Estado que garantice derechos es una sociedad donde gana solamente el más fuerte y por lo tanto no hay reglas, es la ley de la selva o lo que se quiera llamar. Entonces me parece que yo creo que el mercado sin Estado es mercado negro. Entonces me parece que la presencia del Estado garantiza derechos. Yo creo en una sociedad de derechos políticos, sociales, culturales, ambientales, económicos, para todos y todas, y creo que sin Estado es imposible, pero no lo creo yo, lo cree el mundo, porque en todo caso en el mundo no se discute que no tiene que haber Estado.
El mundo se discute si tiene que haber más o menos Estado. La relación entre el mercado y el Estado, cuando gana una tendencia hay más Estado que mercado, cuando gana otra tendencia hay más mercado que Estado. Pero nadie discute hoy a esta altura de la humanidad que no hay que haber Estado. Pero no importa. Digo, ¿cabalga sobre qué? ¿Por qué digo esto? Porque cabalga sobre el cierto que hay deficiencias en el funcionamiento del Estado. Entonces, los problemas no resueltos del funcionamiento estatal alimentan obviamente esta visión. Entonces, es real que hay problemas no resueltos en términos de la respuesta que tendría que dar el Estado. Entonces, mejorar la calidad del Estado creo que es responsabilidad de quienes creemos en el rol del Estado. Y ahí hubo deficiencias y hubo cosas no hechas, donde es fácil pararte sobre los errores o las deficiencias o la falta del Estado, porque hay mucho no hecho o mal hecho. Entonces ahí hay un problema. Después en la política, también es fácil pararse en la crítica a la política, porque hay una crisis de representación política y hay mucho de degradación política. Un debate que nosotros tuvimos acá hace 30 años, que había que renovar la política, cambiar la política, mejorar la política, que la política tenía que estar asociada a un núcleo de idea, principios, valores determinados, que no podía ser que cualquier colectivo te deje bien, que en nombre de un mismo partido se hacen cosas distintas, todas esas cosas, o, por supuesto, además, el nivel de degradación o de política viciada, corrompida, gente que hace política más para enriquecerse que para cambiar la vida a alguien. Entonces, todo ese nivel de degradación política, yo creo que hay cosas que fueron mejorando, y si uno mira a Morón, creo que yo me siento muy protagonista con nuestra fuerza política de un cambio profundo que hicimos acá, donde creo que, quizás si uno me pregunta a mí, ¿qué es lo más importante que hicimos nosotros en estos últimos años? Creo que cambiamos la cultura política. Porque eso también, pero porque hasta el que compite con nosotros está obligado a elevar la vara. Sí. Si vos recordás igual que yo cómo se debatía la política acá, así no se puede más debatir. Pero eso porque vos cambiaste. Entonces digo, sobre la deficiencia del Estado y sobre la crisis de representación de la política, mi idea cabalga también para eso. Son temas como más estructurales, más históricos, no de ahora. Y después los temas más coyunturales. Venimos del fracaso de Macri y del fracaso de Alberto. Entonces las dos coaliciones políticas protagonistas de los últimos años son un fracaso. Entonces fracasó Macri y fracasó Alberto. Entonces también Milei dice, todo lo existente fracasó. Lo que pasa es que yo creo que nosotros no somos Alberto. Alberto es una pésima experiencia nuestra. Es cierto que fue una frustración, pero nosotros no somos Alberto. Si querés, nosotros somos, en la memoria más cerquita, el gobierno de Néstor y Cristina, que yo creo que son los mejores gobiernos de los últimos largos años de la historia argentina. Si Milei es un emergente de todas estas cuestiones que bien decía recién, ¿por qué generó el cimbronazo en el tablero político nacional, provincial, como lo generó? O sea, la segmentación, la atomización que hay hoy en los partidos tradicionales. Es que yo creo que, por eso digo, Milei obviamente representa bronca presente, o sea, representa el nivel de frustración, de bronca, de la no respuesta. Tú decís, bueno, che, los protagonistas son esto y estos dos protagonistas son dos fracasos. Bueno, entonces, buscar que la sociedad tenga esperanza. Yo no creo que todo el mundo comparta lo que piensa Milei. Básicamente creo que eso no es así. Una atenta. Creo que no es así, claro. Sí, habrá un núcleo duro que cree lo mismo que él. ¿Sigue siendo mitad? En la sociedad del acompañamiento, Sí. puede ser que sea mitad, todavía puede ser, pero digo, los que lo acompañan, yo no creo que piensen exactamente las barbaridades que dice sí, Milei. la otra mitad que no. No, pero aún dentro de su mitad, tampoco creo que todo el mundo piense lo que piensa él. Pero es la forma de canalizar, o es una búsqueda de que algo suceda, algo cambie. Y de última también que la gente tenga esperanza en que algo cambie y que podamos avanzar, más allá de que el camino no sea el correcto desde nuestra mirada, tampoco está mal. Claro. Porque vos querés vivir bien. Nadie votó a Milei para estar mal. Totalmente. O sea, la gente vota porque cree que va a estar mejor. Hay 10 tipos, que son los que escriben la ley base, los que escriben el DNU, que saben positivamente que con Milei está horrible todo, pero son los que se enriquecen. Los que se hacen millonarios sin fabricar una tuerca en el marco de la especulación financiera que Milei propone como modelo del país, saben que eso hace daño y lo impulsan, pero para beneficio propio. Pero digo, común de la sociedad, el vecino que vota a Milei, vota para estar mejor, no para estar peor. El vecino común quiere que el presidente le vaya bien. Claro. Como el intendente le vaya bien. Mira, el gobernador le vaya bien a todo el mundo. Es que es natural eso. Es natural. Después nosotros podemos estar convencidos que por ese camino nos va a ir mal. Nos pasó con Alberto, es grave porque hizo mucho daño.
Entonces, nosotros terminamos un gobierno popular con 50% de pobres. Bueno, eso va contra nuestra historia, contra nuestro rasgo de identidad, contra lo que somos, es imposible. Y además, bueno, después se supieron un montón de otras cosas, fueron sabiendo otras cosas que degradaron más todavía lo que significó todas cosas que lesionan nuestro rasgo de identidad. Es obvio que ahí hay un fracaso y una frustración. Nosotros tenemos que volver a enamorar, hay que volver a representar, hay que volver a entusiasmar. Tenemos que, bueno, eso es el gran desafío. ¿Cómo construís las novedades políticas necesarias para volver a construir una mayoría que vuelva a enamorar, que vuelva a representar y que encuentre un camino? Por supuesto, eso hay que hacerlo en unidad, pero además de la unidad hay que discutir el contenido, el sentido, el rumbo, para que cuando llegues hagas lo que tenés que hacer para cumplir con esa representación y no vuelvas a fracasar. Y eso genera debates, y bienvenidos los debates. Martín, si se suspende las PASO, Sí. ¿qué mecanismo vas a utilizar para elegir los candidatos? Si se suspenden las PASO, los partidos y las coaliciones y las alianzas que se constituyan, estamos obligados a construir los reglamentos propios para elegir los candidatos y candidatas. Y bueno, y eso básicamente, si se suspenden las PASO, es seguramente con el voto de la militancia. No sé si se suspenderán las PASO, pero los mecanismos son, desde que salió la ley de PASO, y todas las fuerzas políticas retiramos de nuestras cartas orgánicas los mecanismos de elección interna de candidato y candidata, pues estamos sujetos a la ley. Si se suspende la ley, estamos obligados a establecer un reglamento para elegir los candidatos y candidatas, tanto los partidos políticos como las alianzas transitorias que se conforman, o sea, tanto los partidos o un mecanismo unificado de todos los partidos que conformamos Unión por la Patria, por ejemplo. Bueno, y entonces yo creo que siempre hay que tratar de tener el mejor mecanismo y por supuesto también de tener los mayores acuerdos, los mayores consensos, y después donde no hay forma de poder acordar, hay miradas distintas, matices porque estás dentro de un mismo proyecto, y interna. Indiscutiblemente vamos a un proceso de interna, que hay que naturalizarlo, que no hay que dramatizarlo y que tiene que ser obviamente con todos los cuidados para que quede claro que lo que está discutiendo son matices dentro de un proyecto y que por supuesto nuestra principal diferencia es con quienes están fronteras afuera y quienes están haciendo daño al país. ¿Vas a ser candidato a intendente de Morón? Falta mucho para eso, ¿no? Porque eso es en 2027. Ahora vamos al proceso electoral de este año y me parece que hay que pensar un montón de cosas. Ahora, no hay ninguna duda que yo tengo una profunda valoración de lo que significa un gobierno local, la democracia de proximidad, la democracia de cercanía, y no hay ninguna duda de que yo no solamente vivo acá, sino que Morón es el lugar donde elegí vivir, es el lugar donde fui intendente. ¿Querés ser intendente, no? Entonces, en ese sentido digo, no te voy a mentir, yo creo que obviamente no lo descarto y es muy posible que así sea. Pero me parece raro, con sinceridad, ¿no? Con la clásica de, no te voy a decir, me parece raro tomar una decisión tan fuerte 3 años antes, porque no sabes qué va a pasar, no sabes cómo es la cosa, y la verdad que mi cabeza funciona más preocupado hoy, qué hacer mañana, qué pasa hoy, cómo ordenamos el gobierno, cómo fortalecemos las políticas públicas para enfrentar a Milei, que la decisión de ser candidato o no. Pero en principio, por supuesto a mí me interesa y lo más seguro es que sí. Y cerrando, ya vamos cerrando, le agradecemos la diferencia que se ha recibido en tu casa. Tu casa política, ¿no? Sí. La idea no es mía, es de toda la militancia. Del partido. Justamente hablando del partido, como presidente del Partido Nacional, ¿sentís que hay que reconstruir el partido en Morón o hay que reconstruir la gestión de gobierno? No, la fuerza política nuestra está bien, no tenemos un problema en la fuerza está bien, digamos, es muy homogénea, tiene una mirada como esto que yo digo, es la expresión del conjunto de la militancia nuestra. Hicimos un plenario en diciembre, yo estoy expresando la síntesis del pensamiento de nuestra militancia y de nuestros equipos de gobierno. O sea, no es una opinión personal. O sea, yo creo que tenemos una mirada, una preocupación por cómo funciona el gobierno y algunas decisiones que se van tomando que a mí no me parecen las mejores. Pero bueno, me parece que está bueno poder discutirlo. Insisto, pensando en cómo mejorás el gobierno y cómo tenemos mejores respuestas, porque en definitiva la razón de ser
tenés que levantarte a la mañana, básicamente para mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas. Es el rasgo de identidad constitutivo del nuevo encuentro desde que nació y desde que pasamos a gobernar el 10 de diciembre de 1999, que era que hubo un cambio profundo. Hay un antes y después de nosotros. Morón fue un faro, fue ejemplo de eso, fuimos reconocidos en el mundo, reconocidos en todos lados, por políticas locales que mejoraban la calidad de vida, que cambiaban tu vida, la vida de tu familia, los vecinos. Bueno, que volver a eso en un contexto difícil con el ataque brutal de Milei. No tengo problema, pero creo, por supuesto, igual que en general lo digo, hay que fortalecer la unidad, hay que ampliar, hay que convocar, hay que sumar, hay que construir una nueva mayoría, hay que tener vocación de abrir, hay que tener vocación de tener fronteras abiertas. Y es importante la unidad y que estemos todos y todas, pero también es muy importante un programa, es muy importante saber qué hacer. Porque nosotros con Alberto no tuvimos un problema de unidad, estábamos todos juntos en el gobierno. Y fue un fracaso. Entonces, la unidad por sí mismo no resuelve. Es unidad, que es fundamental, y a esa unidad hay que agregarle programas, ideas, producción obviamente, pero además también ideas, programas, saber qué hacer, nuevas agendas, nuevas situaciones, nuevos desafíos. Entonces, es unidad con discusión del contenido, el sentido, el rumbo de esa unidad. Yo creo que eso es importante y hay que hacerlo. La Argentina lo necesita y nosotros tenemos que fortalecer también el gobierno de Axel, el gobierno de Lucas, donde vemos que tiene que ser claramente la expresión de lo contrario a lo que está viviendo la Argentina. Igual, vos hablas de unidad como obviamente una situación y un precepto fundamental como para ver para adelante y para el proyecto más que nada. Pero digo, vamos más allá del distrito. ¿Cómo hacemos para conciliar hoy la relación Cristina-Axel-Kicillof? Nosotros somos parte del mismo proyecto y podemos tener discusiones. Yo insisto lo mismo, tiene que haber, se debata, que se discuta. Nosotros tenemos una posición, el mundo sabe cuál es el universo al que nosotros pertenecemos. Yo creo que Cristina es la líder más importante que tiene la Argentina. Sí, no tengo ninguna duda. Es la líder más importante del campo cultural que tiene la Argentina y es el liderazgo más potente, es el liderazgo más gravitante. No estoy diciendo que sea el liderazgo excluyente, pero es el liderazgo más potente. Y hay otros y otras, pero el peso específico que significa Cristina, por su historia, porque es esa memoria social positiva donde se pudo hacer, por su rol en el presente, no tengo ninguna duda que además ilumina el futuro. Entonces, más allá de cuál sea su decisión de qué hacer, como líder, como dirigente, son esos liderazgos fundacionales, son esos liderazgos que dejan huellas, que marcan un antes y después, que no surgen todos los días. Yo no conozco muchos dirigentes que estén tatuados en los cuerpos de mucha gente. Y vos te encontrás con gente que tiene tatuada a Cristina. Esos son liderazgos potentes, anclajes, barriales, que hay historia, que te vinculan que impactaron, que crean cosas. Entonces, y Axel tiene un rol fundamental como gobernador de la provincia. Y obviamente es la expresión más fuerte de lo que hay que hacer como contracara de lo de Milei hoy en el gobierno. Entonces, yo digo, me parece que unión por la parte tendremos que buscar entre todos una solución a los debates, a la forma de resolver, a procesar en unidad las diferencias, y nosotros vamos a apostar siempre a eso. Cualquiera que esté pensando, para mí, en una lógica de imaginarse que hay posibilidad de construir una salida en soledad, me parece un error. Yo no tengo ninguna duda de que Cristina es presente y futuro también, porque yo creo y que Axel tiene un rol en el presente y seguramente en el futuro también. Yo no diferenciaría eso. Lo que yo creo, yo pertenezco a nosotros, tenemos un espacio que su líder es Cristina, y creo en el rol fundamental de ella. Y me parece que si alguien está pensando que eso no es así, se equivoca, pero objetivamente, porque no hay una realidad, es un liderazgo que te guste o no te guste, está presente. Es lógico que se debata después del fracaso de Alberto, que debatamos qué hay que hacer, porque necesitamos ganar en el 2025, cambiar la correlación de fuerzas en el Parlamento para frenar las leyes antiderechos de Milei. Y necesitamos construir una propuesta a partir de ahí que vuelva a representar, que vuelva a entusiasmar, que construya una mayoría y que gane en el 2027 y que podamos reconstruir un camino de un país para todos y todas y no para una partecita chiquita que se enriquece con la especulación financiera. Necesitamos que vuelva a tener valor de trabajo, la producción,
que podamos pensar en un país donde nadie quede de despegue, que sea para todos y todas. Digo, y eso obviamente necesita una alternativa, necesita unidad, pero necesita saber qué hacer cuando llegás. Necesita saber también qué hay que hacer, porque necesitamos un gobierno que además haga lo que tiene que hacer para representar las mayorías populares. Entonces, me parece que es lógico que se debata cuáles son las cosas que tenemos que hacer. Cristina ha planteado debates absolutamente necesarios, como novedades. Tenemos que discutir los cambios que se dieron en la Argentina, tenemos que discutir las nuevas realidades, bueno, tenemos que discutir todo. Y después también, creo que no sobra nadie, creo que tenemos que estar juntos y juntas, pudiendo procesar en unidad nuestras diferencias y teniendo el desafío de construir una propuesta política que vuelva a entusiasmar y que nos saque de esta pesadilla que es el gobierno de Milei, que le está haciendo mucho daño hoy y está generando daños que van a ser difíciles o que van a llevar mucho tiempo recuperar el daño que está haciendo. Gracias, Martín, por Gracias a ustedes. recibirnos.